Vamos a arrancar, vamos a orar, vamos a darle la honra al Señor arrancando con este tiempo. Por ahí no hay micrófonos abiertos, ¿no? Sí, Todos cerrados. sí, María Inés Riesgos. María Inés, ¿me ayudas por favor con tu micrófono? Gracias. Bueno, mis amados, vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, tú eres bueno en gran manera, Señor. Hoy queremos darte gracias porque esta es una convocación santa que tú tenías escrita en el reino de los cielos. Gracias por tenernos en cuenta, amado Rey. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste primero antes de la fundación del mundo. Gracias, mi Señor, porque tú capacitas a aquellos que llamas a tu servicio, Señor bendito, porque la mies es muchísima y estás llamando a obreros, Padre, para que sean aprobados y los estás llenando de tu gracia, de tu favor y dándoles herramientas, estrategias, todo lo que se necesita para poder ir a desarrollar esa labor. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque no solo tus misericordias se renuevan día tras día, sino, Padre, que nos ayudas a crecer, Padre Santo, como creciste tú, en estatura, en sabiduría y en gracia, para contigo y para con los hombres. Y hoy queremos darte la gloria, la honra, en el nombre de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que mis hermanos, con toda, porque hoy vamos a tener, como todos los temas de esta capellanía son espectaculares, hoy vamos a tener un tema muy importante que nos va a dar a nosotros la base o el enfoque de lo que nosotros vamos a hacer. Todos queremos servir y a veces quisiéramos servir en todo. A veces quisiéramos estar aquí, estar allá, pero eso se vuelve un desorden si yo no entiendo, si yo no comprendo la realidad de mi llamado, en qué soy bueno, en qué puedo ser mejor y me enfoco. Si yo le tiro a todo, si yo le apunto a todo, entonces todo lo voy a chalpicar. Un poquito aquí, un poquito allá, cedí aquí, cedí allá, pero no me especializo. Hoy vamos a hacer algo. Hoy vamos a hablar de los ámbitos de la capellanía. ¿Y eso qué significa? Es entender en qué me puedo yo especializar, llamémoslo de esa manera para que lo podamos entender. De acuerdo con las habilidades, con las características, con los dones, con la pasión que yo tenga, yo digo, ya entendí, por eso a mí me duele tanto este lado, por eso yo me inclino tanto hacia este lado. Eso es lo que vamos a mirar hoy. A eso se refiere ámbitos de capellanía. Y vamos a tener una presentación porque lo que les hemos dicho, la idea es poder entregarles un material, el material de apoyo, el material que todos necesitamos para poder ir después a escudriñar cuando necesitemos o si tengo alguna duda, saber dónde agarro, de dónde tomo material, información para poderme ayudar. Hoy me acompaña mi esposito, él va a ser el encargado de todo el tema de la proyección para yo poderme dedicar aquí a conversar con ustedes, él se va a encargar de proyectar y las preguntas para poder que avancemos, porque el tema es un poquitico largo, entonces para poder que avancemos yo les pido algo. Escriban las preguntas allí en una notica, en un papelito. Déjenlas allí y al finalizar hacemos un espacio para poder darle tiempo a que podamos contestar esas preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia, mis amados. Recordemos que nosotros como capellanes somos como unos ministros especializados, ministros apasionados, y eso es la capellanía. Es, es alguien dentro del cuerpo de Cristo que hace una función específica. Yo tengo un llamado pastoral y un llamado profético, pero me apasiona mi capellanía, me apasiona el servir. Y yo puedo compartir la palabra, yo puedo salir a evangelizar, pero cuando yo voy a hacer la labor de capellán, no es que me quite mi vestidura de pastor y la cuelgue aquí, sino que antes a la vestidura de pastor, a la vestidura de profeta, a la vestidura de evangelista, de maestro, de apóstol que tú tengas, le vas a agregar algo más con más herramientas, la vas a robustecer para que hagamos un mejor trabajo. Entonces vamos a entrar en materia. Arranquemos con las diapositivas.
Para poder nosotros ejercer bien la capellanía, debemos entender en qué áreas, en dónde Dios nos ha llamado. Y la pregunta central con la base que queremos que arranquemos hoy, que en este momento tú te hagas allí donde estás, es: ¿cómo reconozco mi llamado? Yo quiero ser capellán o yo ya soy capellán, porque muchos de nosotros ya desarrollamos unas labores, pero no tenemos una credencial, un título, un diploma que nos acredite. Pero ¿cómo reconozco yo en todo lo que se pueda hacer en la capellanía cuál es mi verdadero llamado? Entonces, avancemos para darnos cuenta cómo vamos a reconocer ese llamado. ¿Qué te apasiona en la obra de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿En qué áreas tú sientes algo que te arde el corazón? ¿Te has preguntado y tienes claro cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo Dios te ha preparado? ¿Tú lo tienes claro? En este momentico necesitamos que tú hagas una introspección. Piensa en este momentico, tómate unos segunditos y empieza a meditar en estas preguntas. ¿Qué te apasiona? ¿Te apasiona salir a las calles? ¿Te apasiona ir y llevar un alimento? ¿Te apasiona ir a la cárcel? ¿Te apasiona ir a un hospital a orar por alguien? ¿Te apasiona ir a un geriátrico a visitar a los adultos mayores? No, es que a mí me apasiona mejor irme a ayudar en lo que tiene que ver con todas las maticas y arreglar y el medio ambiente. ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Esa es la primera pregunta para poder nosotros entender nuestro llamado. Ahora piensa en los dones que tienes. Wow, el Señor a mí me regaló el don para poder orar por las personas, y cuando el Señor me ha permitido hacerlo, oro por alguien y el Señor en respuesta ha permitido que esa persona se sane. Oh, estamos hablando que si tienes el don de sanidad, espectacular poder ir a un hospital y poder ir a empezar a visitar a las personas que tanta necesidad tienen. No, es que a mí hay algo que acá me arde y yo no puedo ver un animalito en la calle indefenso porque yo quisiera llevármelos todos para mi casa. Hay una parte de la capellanía en la cual se encarga de esto. No, yo tengo como una cosa, como que el reciclaje, como que a mí me gusta cuidar el medio ambiente, como que yo no puedo ver un papelito por ahí porque lo recojo. Todo eso en lo que yo digo, hay algo que a mí me arde acá, es lo que nos va a ayudar a avanzar. Sigamos, Pastor. ¿Qué camino tomo en el servicio de Dios? ¿Sabes? Eso es cuestión de identidad. El poder sentir mi llamado me va a dar la identidad y me va a hacer entender por dónde me direcciono. Porque si mi llamado, si esa pasión que yo siento es por cuidar el medio ambiente, pero me dicen, no, vaya a servir a la cárcel, es cuando yo llego a la cárcel, pues obviamente puedo dar palabra, puedo orar, pero no lo voy a hacer con la misma pasión, el mismo denuedo, el mismo fuego. En la imagen que estamos viendo allí se ve que hay unos pasos y hay diferentes direccionamientos, ¿cierto? Al poder entender ese direccionamiento con ese fuego, cuando yo me vaya a mover en esa dirección, todo va a fluir, porque se van a unir los componentes de mi pasión, de los dones que Dios me ha dado, con el entender el ámbito donde yo me encuentro, el lugar donde voy a ir. Y te aseguro que ahí vas a fluir, ahí te vas a mover como pececito. Hay una cosa, yo le decía a mi apóstol Carlos Mario, cuando nosotros vimos, un día yo estuve allá en el otro lado como tú, y yo le decía a mi apóstol cuando él vio el tema de la capellanía carcelaria, y yo le decía, wow, qué labor tan impresionante, pero mi llamado no es allá. Yo creo que yo podría ir, pero y por el favor, la misericordia y la gracia de nuestro Padre Celestial, podríamos ir y compartir una palabra, ir a hacer una actividad, de pronto ir a hacer un seguimiento, pero que yo me levante y en mi anhelo está, wow, hoy voy a ir, no, pero tengo otra cosa que me llama, me duele, y es, por ejemplo, en mi caso, las personas en temas de adicciones, entonces me dicen, hay una persona que quiere ser restaurada de las drogas.
y hay que ir a las 11 de la noche por ella y llevarla a la fundación. Arranquemos por esa persona y nos vamos, no importa la hora. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me apasiona, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque hay unos dones de los cuales el Señor nos ha llenado, a mi esposo y a mí, para que cuando nos hablen de eso, automáticamente algo se enciende y esos pasitos que están allí se enrutan con felicidad, con gozo y apresurados a cumplir esa labor. Por eso es importante entender esa identidad. Avancemos, mis amados. El ámbito de la capellanía es muy amplio y en todas, escúchame muy bien lo que te digo, en todas las áreas, nosotros los seres humanos necesitamos tener guianza espiritual. Es importantísimo. De pronto a veces no lo vemos, ¿cierto? No lo tenemos tan claro, pero todos necesitamos esa orientación espiritual. Y es ahí donde entramos tú y yo. Es ahí donde el mundo no sabe, pero nos necesita. O hay muchos que ya lo saben, pero no hemos llegado. Todos necesitamos esa guianza, porque todos necesitamos de Cristo. La ventaja de los que estamos aquí es que todos conocemos de palabra y sabemos que hay una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual, Dios la va a ayudar a llenar con un equipo de hombres y mujeres apasionados por ir y llevar un mensaje de esperanza, que no solamente van a llevar una palabra, sino que también van a llevar un resultado, como un apoyo, como ir a entregar algo, como un alimento, como ir a dar una consejería en la medida que vamos viendo los diferentes aspectos. No solo vamos a orar, porque amén, necesitamos oración, pero también hay que ir más allá, ir a mostrar esas obras de las cuales Dios nos ha dotado de capacidades para poderlo hacer. Avancemos. Y aquí entramos en la primera. Mis amados, la capellanía hospitalaria. ¿Sabes una cosa? No solo los pacientes necesitan de un apoyo de un capellán. Un médico también lo necesita. ¿Y ahora qué me dices de los familiares de los pacientes? Uno cree que cuando uno va a un hospital, solamente la persona que está allí en camita es la que necesita esa oración, ese juego, ese acompañamiento. Pero tú no te estás dando cuenta que alrededor hay un personal médico que están atentos. Muchos aparentemente por su cara, por sus actitudes o por sus acciones, muestran como apatía o enfriamiento. Pero sabes una cosa, esas personas también están escuchando y de nuestra prudencia y de lo que nosotros hagamos van a depender muchas cosas de que nosotros podamos estar allí. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta y son detalles que tenemos que aprender y entender para poder desarrollar cada una de las labores. Cuando yo voy a un hospital, yo tengo que tener en cuenta las normas que se tienen en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en pandemia y que dio en lugar de volver por allá? Nosotros teníamos que entrar con unos protocolos, el lavado de manos, el tapabocas, bueno, todas esas cosas que teníamos. Pero hoy por hoy siguen muchos protocolos que se requieren para poder entrar. Sabes que hubo un momento donde, creo que mi apóstol lo mencionó, que hubo un momento donde ya no querían dejar entrar a los pastores a que oraran en las clínicas, porque cuando llegaban a orar por un enfermo, no solo venían a declarar sanidad, sino que empezaban a echar fuera demonios. Y necesitamos entender dónde nos encontramos. Nosotros no podemos llegar a echar fuera demonios en un hospital. Mi amado, mi amada, tú que de pronto eres un guerrero en el plano espiritual porque tú has sido dotado por el Padre a ese llamado, en un hospital no lo debemos hacer. ¿Por qué? No porque se alborota el mundo espiritual, ese mantiene alborotado, es porque hay unos protocolos y nosotros necesitamos que no vaya a pasar nada con las demás personas alrededor, porque lo que no van a hacer es decirnos, usted váyase de aquí, porque con su gritería, con lo que está haciendo, está asustando a las demás personas. Recordemos que cuando se hace guerra espiritual, se mueven muchísimas cosas espirituales y nosotros vamos a llevar paz, a llevar tranquilidad, a llevar una palabra de esperanza. Y si alborotamos el mundo espiritual, no sabemos qué hay alrededor y qué espíritus se puedan levantar en ese momento que generen, en lugar de traer esa paz y esa tranquilidad, generen un momento de caos. Y lo que vamos a hacer es cerrar puertas.
Tenemos que cumplir con esos protocolos. Si nos dicen que son 5 minutos y son 20 tratándonos de sacar y ya los empujones, porque nosotros nada que salimos, no. Muy respetuosos de los protocolos, de los horarios, del cumplimiento, porque de tu labor, de la manera como lo hagas, cumpliendo esas expectativas y esos protocolos, van a permitir que las puertas se sigan abiertas para ti y para otros. Eso es muy importante. Lo que nosotros hacemos no es solamente ir, Señor, dale paz, no. Nosotros recordemos que cuando una persona está hospitalizada, tiene muchas cosas alrededor, no solamente la aflicción o la tristeza o el dolor por la angustia que tiene por una enfermedad, por un tratamiento, de pronto está pendiente de una cirugía o ya llegó un resultado médico y la persona está en crisis. Y ese momento de crisis es cuando tú y yo necesitamos entrar para poder venir a traer esa intervención divina, una oración, un mensaje de pronto está diciendo, no, es que lo que está pasando es que yo necesito un medicamento. Y en este momentico en mi familia no hay para el medicamento, no sabemos cómo lo vamos a conseguir y si a mí no me aplican ese medicamento en tantas horas, yo me voy a morir. Entonces la persona está agobiada, desesperada por algo que está sucediendo. Y nosotros lo que necesitamos es llevarle la palabra de aliento, pero mirar a ver si de pronto nosotros conocemos a alguien que tenga los recursos para hacerlo y lo podemos hacer, lo decimos, pero no podemos ir a dar falsas expectativas y decirle, no se preocupe que yo voy a ir a traer el medicamento cuando ni siquiera yo tengo forma de hacerlo. Solamente por traerle un momentico de paz a la persona, cuando no le voy a cumplir, mucho mucho cuidado con lo que decimos, con las promesas que hacemos en medio de esa visita, porque esa familia, ese paciente, se les puede generar una expectativa falsa y vamos a hacer más daño que en realidad del bienestar que podemos llevar. Ese acompañamiento es indispensable. Si está la familia allí, poderle dar la paz a la familia llevándole un mensaje, un pasaje donde les digamos que el Señor interviene y que en medio de eso podemos orar por ellos para que tengan la paz, para que Dios mande la provisión, para que Dios le dé tranquilidad a la familia mientras ese otro familiar está allí, para que añada personas que les ayuden en su cuidado, porque podemos encontrarnos con una persona que lleva un turno de 36 horas cuidando a un paciente y está agotada. Entonces tú le puedes decir, si tienes el tiempo y la disposición, descanse un momento, duerma que yo puedo aquí estar pendiente de que le pasen los medicamentos mientras estoy orando. Estás ayudándole al familiar del paciente también. Si está dentro de tus posibilidades, siempre recuérdalo, no te comprometas con cosas que no puedes hacer. Siempre recuerda que nosotros estamos ahí para apoyo, pero nosotros no somos la solución es Cristo. En lo que podamos apoyar, lo vamos a hacer. ¿Listo? Y si es la oportunidad para que un personal médico, ya sea médico o asistencial, se nos acerque, no alguien administrativo, y nos pidan una oración, hagámoslo. Si con respeto nos dicen, vea, no sé qué, baje al tono o algo, atendamos ese llamado. No nos pongamos a discutir ni a pelear con nadie. La labor de ir a un hospital o a cualquiera de los ámbitos de la capellanía no es para discutir con nadie, no es para porque el médico que llegó resulta que el médico no va de acuerdo con la línea de la creencia que yo tengo y viene y me hace un comentario, entonces yo me empiezo a discutir con él temas teológicos y resulta que el paciente está allí, la familia está allí y se entra en un conflicto. No, no caigamos en eso. Recordemos que la palabra no es para debatir. Ese no es el momento, ese no es el ambiente, ese no es el mejor lugar. ¿Listo? Vamos a avanzar. Siguiente, por favor. Eh, vamos a la capellanía carcelaria o penitenciaria, como le llaman en otro lado. En el proceso de ser privado de la libertad, se necesita una atención asertiva, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista espiritual. El abogado, que es el que conoce el penalista que está allí, es el que conoce el proceso de la persona privada de la libertad, el que se va a encargar de esa parte. Tú y yo no nos vamos a meter en aspectos jurídicos. Nosotros vamos a llevar allí un apoyo, un alivio, escucharles. La persona que está privada de la libertad tiene demasiada angustia, desespero. Tú te alcanzas a imaginar
uno estar 7/24 metido en un lugar, recordémoslo, cuando nosotros estábamos en pandemia, que no nos dejaban salir de la casa, casi nos da algo, y eso que estábamos en la casa. Ahora una persona que tiene que estar 7/24 metido en un lugar donde tienen muchísimas falencias, el desespero y la angustia de que pasan los días, los meses y los años, son personas que a veces son irritables, son personas que están en desesperación y tú y yo necesitamos ir a aprender a escucharlos, llevarles un mensaje de esperanza, pero sobre todo poderles decir que hay una persona que aunque ellos se sienten solos, se sienten abandonados, que hay alguien que no les ha abandonado y que de él les vamos a compartir para poder que puedan entender que cuando están allí en ese momento de dolor y de angustia donde muchos han pretendido quitarse la vida, en medio del desespero, de la agonía, porque están a la espera de que termine un proceso o porque ya les sentenciaron y la agonía los agobió de saber cuánto tiempo tienen allí, o los conflictos que se tienen a nivel del lugar donde están recluidos. Mis amados, es muy importante que nosotros podamos escucharles y tengamos muchísimo cuidado. Si en el hospital hay que ser sabios y prudentes con lo que decimos, aquí sí que es cierto. Ojo, porque hay dos lugares donde las personas son muy manipuladoras. Uno es el tema de los reclusorios carcelarios y otro es en el tema de las personas que están en temas de adicción. Son personas que manipulan muy fácil porque ven el dolor que nosotros tenemos de verlos en la condición que se encuentran, entonces quieren aprovecharse para que uno les haga un favorcito. Ojo, a la cárcel ni entra nada ni sale nada. No, que hagamos, que llevarle a mi mamá, que a mi papá, que a mi hermano, que a mi tía. Tenga usted mucho cuidado. Es mejor ponerse coloradito un momentico, mientras yo digo, no, qué pena, pero no lo debo hacer, mi labor es esta nomás. Que se puso grosero, grosera, se enfadó porque le dijimos que no. Es mejor que se enfade, pero que tú y yo no nos vayamos a meter en un problema judicial por hacer algo que no debemos hacer. Pueda que muchos en realidad sí necesiten mandarle una carta a la mamá. Hace rato no se la mando. Puede ser una realidad, pero como nosotros no tenemos conocimiento de lo que se puede hacer o no y hasta dónde van los límites, para eso existen unos guardianes. Y antes de nosotros entrar a un penal, necesitamos tener muy claras cuáles son las condiciones, qué se debe entrar, qué no se debe entrar, cómo debemos, aún en el vestirnos, tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos a un penal. Ojo con eso, mis amados. El acompañamiento, recordemos que de nosotros es espiritual, nosotros no somos abogados. Aquí pueden haber, aquí hay uno, pero no sé si hayan más abogados que tengan conocimiento. Entonces, porque yo tengo el conocimiento, ahora me voy a apropiar del caso de él y de aquí en adelante lo voy a llevar porque me dolió el alma. Ojo, hay que entender cuál es el proceso del interno. Hay que entender cuál es el proceso que se está llevando. Yo no puedo decirle, yo de aquí te saco ya que tú, la persona que te está llevando tu caso no ha hecho nada. Cuidado con lo que decimos. Nosotros no sabemos cuál es la razón por la cual el jurídico que él tiene no ha podido sacarle de allí. No demos falsas expectativas. No, yo conozco un caso como el tuyo y lo sacaron rapidito. Yo tengo un amigo que es buenísimo y ese amigo te va a sacar de allí. Ojo con eso, ojo con lo que decimos, ojo con las promesas, porque nosotros no estamos allí para prometer o para hacer un proceso jurídico. Nosotros vamos a ir allá a llevar palabra. En nuestras Biblias existen referencias o existen estudios, si quieres buscar en internet, de palabras que se van a llevar para una persona que está privada de la libertad, algún pasaje bíblico, pero por favor no vamos a llevarle Judas a Jacob, porque la desesperación lo lleva a eso. Dame un segundito que tengo aquí un inconveniente con la cámara, dame un segundito. ¿De asistencia? Sí. Ya, ok. Mis amados,
Me acaban de avisar que ya tenemos el formulario listo de asistencia. Ahorita lo vamos a enviar para poder, permíteme que por aquí me están diciendo que ya está, mensajes en la llamada. Aquí está el formulario. Así que por favor, en la medida que vamos hablando, si te puedes meter, lo vas diligenciando, de una vez vamos avanzando. Igual al finalizar, volvemos y lo recordamos para que ninguno de nosotros se quede sin marcar su asistencia, que no haya ningún despistado entre nosotros. Mis amados, que hay que llevar una Biblia. Espectacular, espectacular que tú puedas llevar una Biblia, que puedas llevarle ese mensaje. Es que puedo llevar una promesa. Recuerda que todo tiene que pasar por un filtro. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, normalmente nosotros para hacer la labor carcelaria tenemos que ir en grupos y hay una persona en cabeza de, que es la que conoce las normas, los lineamientos que se tienen en ese lugar. Entonces a esa persona le decimos, mira, aquí están las Biblias para poder que ellos revisen, las puedan pasar al personal, las puedan revisar, aquí están las promesas que vamos a entregar, para poder que todo pase por los filtros antes de nosotros ir. No es que yo me guardé unas promesitas por acá, y yo no le dije a nadie, yo las guardé, no es que me da un pesar, y yo tengo aquí una comidita guardada y yo se los voy a dar. Nada que tenga oculto lo podemos hacer. Muchas ganas tenemos de hacer muchas cosas, pero aquí hay normas, etiquetas, protocolos, procedimientos que son estricto cumplimiento y que nosotros debemos de acatar. Recuerda, es muy importante saber cuáles son los pasajes con los cuales yo voy a compartir. Aquí no podemos ser muy emocionalistas porque estas personas están cargadas de emoción, o de enojo, de rabia, de ira, o de tristeza, o de frustración. Entonces, ojo con las emociones, no ir a levantar algo allá que después se nos salga de las manos. Vamos a mirar cuál es nuestra siguiente. Ya vamos con dos, ¿no? Hospitalaria y carcelaria o penitenciaria, como en algunos otros lugares le llaman. Vamos con capellanía comunitaria. Todos necesitamos el apoyo espiritual, ¿cierto? Como lo hablábamos aquí. Las comunidades necesitan ser orientadas espiritualmente para poder recuperar la ética y los valores perdidos en una sociedad que cada vez está más alejada de Dios. Toda la comunidad necesita, toda persona necesita que tú y yo les llevemos un mensaje de esperanza. Hay mucha labor social que se puede hacer. Dime, por ejemplo, cuando hay un desastre, cuando hay algún tipo de emergencia, ahí está la capellanía comunitaria. Necesitamos ir a dar apoyo. Se nota muchísimo cuando existen el tema de lo que son tragedias, inundaciones, uno va y presta ese servicio. Te pongo un ejemplo. Eh, se salió el río Cauca y al salirse el río Cauca se inundó el lado del Jarillón. Entonces vamos a ir a llevar comida a esa comunidad que está allá porque sus casitas están inundadas. Entonces nosotros vamos a ir a hacer un sancocho como capellanes y les vamos a ir a servir. Eso es una manera. Les damos el sancocho, pero también les damos la palabra. Es que hay gente, habitantes de calle, entonces vamos a ir a un sector o nos vamos a ir debajo, o nos vamos a ir por un caño, nos vamos a ir a tal sector por donde yo vivo, por donde está la iglesia, por mi cuadra, y vamos a ir a repartir alimentos y también vamos a dar palabra. Ok, esa es la capellanía comunitaria. La necesidad que tienen las personas afuera de acuerdo con una condición en la cual están viviendo por un tiempo o porque se presentó una tragedia, algo súbito, imprevisto, que los llevó a estar viviendo una situación puntual como la que acabamos de decir. En los terremotos es muy común ver el tema de los capellanes cuando el estallido social, aparte de la pandemia, cuando el estallido social en el 2021, que nos cerraron las calles, que se acuerdan de eso, a los capellanes nos daban permiso de pasar y nosotros podamos enseñar nuestra credencial para poder ir a llevar alimento a ciertas zonas y las personas que tenían cerradas las calles, a los capellanes los dejaban pasar. Nos dejaban ir a llevar una palabra, nos dejaban ir a compartir un alimento. Las autoridades en pandemia, después de X tiempo, ya nos dejaron movernos como capellanes para ir a llevar alimento, para ir a llevar una medicina de un lado al otro, para ir a llevar las ayudas, nos dejaban mover como capellanes. ¿Estás dando cuenta la importancia de la labor que nosotros cumplimos? Somos un punto de referencia. Cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, se están dando cuenta las autoridades.
que nosotros hacemos las cosas, que pueden contar con nosotros, que hay personas apasionadas por ir a servir, porque cuando hablamos del pastor lo relacionan con culto, servicio, Biblia, pero cuando hablan del capellán lo relacionan con servicio. Mira la diferencia tan grande. Por eso nos abrieron las puertas a los capellanes para poder ir a llevar alimento. Eh, atención en la parte espiritual, en la crisis. Si estamos viendo que hay el ejemplo que yo les di de la inundación, ¿cierto? Fuimos y llevamos la comida. Fuimos y les dimos una palabra. Mientras les entregábamos la comida, les decíamos que el Señor te ama, pero también hay personas que en ese momento están con una angustia, un desespero, que tú te puedas acercar y escucharles. Yo le oí a un pastor amigo y decía, las mejores consejerías que he dado es cuando me he quedado en silencio. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita ser escuchada. Las personas necesitan ser escuchadas. Y cuando hay una tragedia, la persona quiere contar todo aquello que se siente de acá, que tiene dolor, quieren llorar. Y no es para que tú le digas, no, no llore, no llore, no, esto se va a solucionar, esto no es nada, no. Déjale que exprese el dolor, la tristeza, la angustia que tiene. Déjale que pueda sacar eso que tiene allá. Y no te alcanzas a imaginar todo el alivio que tú le vas a ocasionar a alguien cuando le permites que pueda expresar lo que está sintiendo. Esa persona va a decir, wow, necesitaba tanto haber hablado contigo. Y tú dirás, pero yo no dije nada. No, pero le escuchaste, le llevaste un alimento, oraste, le llevaste el mejor alivio que pudiste haberle llevado. Recuerda la palabra que nos compartía el apóstol. El Señor tuvo misericordia cuando vio a las personas allí, sintió dolor y dijo, no, hay que darles algo. Él les daba palabra, pero también iba y hacía algo. Y esa es tu labor, esa es mi labor como capellán. Vamos, les damos palabra, vamos, les damos un mensaje de aliento y vamos y en la posibilidad de las actividades les llevamos un alimento. Ayer tuvimos esa oportunidad y nos fuimos para el sector de Sucre, aquí en la ciudad de Cali. Para mis hermanos de otros países que no conocen, es un sector muy vulnerable donde los habitantes de calle están, pero así, y es un sector donde hay demasiado consumo. Estábamos a una cuadra de un lugar que le llamamos la calle de la H, donde son personas tiradas inyectándose heroína y pudimos tener la oportunidad de llevarles un mensaje, darles un abrazo, orar por ellos, pero también llevarles un poquito de comida. Se hizo la labor que el capellán sabe hacer perfectamente, llevar el amor de Cristo con un mensaje y un pan. Gloria a Dios por eso. Esa es la labor de la capellanía comunitaria. El dolor está allí, el llamado está allí, yo voy y miro en qué puedo apoyar. Me reúno con mis amigos capellanes, con todo el grupo de la Fundación de Capellanes, con el equipo de capellanes. Bueno, hay una necesidad en tal lugar, se les quemó la casa a unas personas allá, reunámonos, hay que reunir ropita, cositas, no sé qué, y nos vamos para allá y vamos a servir llevando una palabra de Dios y un mensaje de esperanza. Pero aquí están unas cositas. ¿Listo? Sigamos con la otra, pastora. Dice aquí, capellanía militar y policial. Y usted dirá, y es que los policías, los militares, pues también necesitan un capellán. Recordemos lo que decíamos ahora, todos necesitamos de apoyo espiritual. ¿Tú te alcanzas a imaginar la presión que tienen ellos? El peso que ellos tienen sobre sus espaldas de una responsabilidad, de cuidarnos a nosotros, de tener a toda una comunidad presionándolos porque que el uno hizo bulla, que el otro no hizo bulla, que los que dijeron que las FARC, que el ELN, no sé, en tu país, que los colectivos, que lo no sé qué, ellos tienen mucha presión. Y súmale a la presión de la labor que hacen, porque o son papás, o son hijos, o son hermanos, o son tíos, o son esposos, tienen familia, puede que estén enfermos, entonces súmale todas las cosas. Mi vida personal mezclada con mi vida profesional y una vida profesional muy compleja, donde tienen, así como decimos acá, el pelo parado porque los nervios están de puntas de toda la presión que tienen encima. Estas personas también necesitan. Uno los puede ver muy fuertes,
que el capitán, que el coronel, entonces uno los ve ahí todos presentados y todos fuertes, pero como decimos aquí, también tienen su corazoncito. También necesitan a Cristo, también necesitan esa orientación, también necesitan ser escuchados, también necesitan un mensaje de esperanza. Esta diapositiva que está aquí, wow, sí que nos impactó porque es un militar con la herramienta que todos necesitamos en la mano, con la palabra de Dios, porque es la palabra la que le va a traer la paz que necesita, la paz que sobrepasa el entendimiento. Es eso lo que se la trae. Cuando tú y yo vamos y le presentamos el manual, el militar, el policía está enseñado a cumplir normas, a sujetarse a las autoridades. Aquí le vamos a presentar a alguien que es una autoridad en el mundo espiritual, se lo vamos a presentar y le vamos a decir que este lo va a guiar para poder que las cosas se hagan de manera correcta, que cuando tenga desespero, que cuando tenga angustia, tenga un manual al cual puede acudir donde va a encontrar las respuestas necesarias, que cuando no sepa qué hacer, está el manual donde pueda ir y que el Señor lo va a direccionar, que la oración le va a traer la paz que necesita, porque la angustia de que nos sitiaron, nos llamaron, estamos en el acuartelamiento de primer grado, cualquier cosa que le esté pasando, sumado con su vida personal, que la angustia puede ser cambiada por un momento de oración donde va a poder tener la paz y el direccionamiento para tomar decisiones sabias. Ellos necesitan ese apoyo emocional, las tropas lo necesitan, los familiares de los militares también lo necesitan. En los batallones, en las bases, existen las casas fiscales. Y en esas casas fiscales están las familias de estos militares. Ellos también necesitan porque hay conflictos, porque hay necesidades, porque hay situaciones. El capellán castrense es el que está llevado a ir a llevar esa paz al militar. Y necesitamos profundizar muchísimo en lo que se puede y en lo que no se debe y cuáles son los límites que se tienen para poder llegarles a ellos. Y aprender algo que vamos nosotros a hacer en este proceso de la capellanía, que es el orden cerrado y es entender los rangos militares, porque yo no puedo ver a un soldado común y corriente y decirle capitán y al capitán le digo soldado. Tengo que aprender a entender para darle el lugar de honra y respeto a ese militar con el cual yo estoy hablando. Señor agente, a un capitán del ejército. Wow. ¿Qué me puede? Obviamente no te vas a ganar una represalia en cuanto a un tema, ay, entonces por eso me van a arrestar. No, pero es el respeto que yo le tengo y obviamente te van a llamar la atención porque él tiene un rango y un título que merece ese respeto. Y en el tema militar, eso tiene mucho peso. Mucho cuidado con eso. En las ceremonias oficiales y en los servicios que ellos tienen, se apoyan en los capellanes. De pronto, nosotros aquí en nuestro país, Colombia, no sé tanto en el tema de Ecuador y Venezuela, pero en Colombia de pronto no está muy nombrado el tema de la capellanía, pero si tú has visto las películas, en todos los temas militares existen los capellanes y existe el apoyo en ellos para las circunstancias que se están dando. Y le dicen a una persona que está en conflicto emocional que se apoye en el capitán. Y a eso vamos a llegar aquí. Por eso es que tú y yo necesitamos prepararnos, profundizar en el lugar donde tenemos nuestro llamado, para poder hacer las cosas como nuestro Dios, con excelencia, en orden, decentemente. Pastor, sigamos. Capellanía educativa. Los niños también necesitan, nuestros jóvenes. En nuestras instituciones se han perdido muchos valores, ¿cierto? Aquí en Colombia sacamos la Biblia de las escuelas. Ya no hay las clases que tengan que ver con ética, con valores, con religión. Solamente las instituciones con principios o católicos o principios cristianos o con algún tipo de principio de base religiosa se les permite dar una enseñanza como esa. De resto, en general, no se da. Nosotros necesitamos como capellanes ir tocar la puerta,
tocar la puerta de una institución educativa y decirles que pueden contar con el apoyo de nosotros, que existen las escuelas de padres. Nosotros podemos ir al apoyo como capellanes en las escuelas de padres, dándoles unos direccionamientos de ética y principios y valores, llevando el tema de manejo de conflictos para poder que la institución, los profesores, los alumnos, los padres tengan esas herramientas para poder ser apoyo los unos a los otros para sacar a estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes adelante. Cuando nosotros como capellanes y nosotros ya hemos ido a tocar la puerta de las instituciones, les ofrecemos una enseñanza, les ofrecemos una herramienta, nosotros no vamos a ir a decirles, venga, déjenos dar la clase de religión. Nosotros vamos a enseñarles que Génesis, no. Nosotros como capellanes vamos a ir a hablar de principios y valores. Esa es la parte que nosotros en la capellanía educativa podemos ir a apoyar. Poderle decir al director, al rector, al coordinador que puede contar con nosotros en el tema de manejo de crisis, que nosotros tenemos la capacidad, la educación, la formación, las herramientas para poder saber qué hacer en momentos de crisis con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Formarnos, prepararnos, porque aquí estamos dando un brochazo, pero si tú estás interesado en la capellanía educativa, necesitamos prepararnos porque esas son las herramientas que se necesitan para llegarles a ellos. Necesitamos hacer intervenciones en el tema del bullying. ¿Cómo se maneja el tema del bullying? Que un niño perdió a sus padres, un joven perdió a sus padres. ¿Cómo acompaño a ese joven en ese momento de duelo? No es lo mismo el duelo de un adulto al duelo de un niño. El manejo es muy, muy diferente. Por eso necesitamos hacer las especializaciones que tenemos en la capellanía, porque necesitamos ampliar conceptos, reforzarlos y tener claro que nuestro llamado requiere preparación. No es lo mismo intervenir al niño de 5 años, al joven que ya está saliendo para 11, que tiene 16, 17, 15. Estamos hablando de una intervención completamente diferente. El conflicto, cómo se resuelve en el bachillerato, no es el mismo que se resuelve en la primaria. Así que es importante tenerlo claro. Vamos avanzando. Sigamos con capellanía geriátrica. Muchos de nuestros ancianos están necesitados de una palabra de aliento. Hay muchos hogares de adulto mayor que son pagos, que los tienen muy bien tenidos, hogares de pronto donde son como lo que nosotros para los niños tenemos como los jardines, que son de día, son hogares de día, hogares de paso, donde al adulto mayor se le lleva en la mañana, se le recoge en la tarde-noche y durante ese tiempo a ellos les hacen diferentes actividades fisioterapéuticas, les hacen masajes, a muchos los ponen a hacer manualidades, obviamente tienen el tema de poderles escuchar, que ellos puedan expresarse, pero en esos lugares también nos necesitan a nosotros. Pueda que sean de pago o pueda que sean adultos que han sido abandonados, aún mucha más necesidad hay. Porque está el adulto que tiene su pensión y ha pagado para que le estén allí porque mi hija no está, porque fue para el exterior, lo que sea, porque tengo una enfermedad y necesito un cuidado y no tengo forma de que haya una enfermera en casa, no sé. Pero están los otros que un día alguien los llevó a un lugar y nunca más volvieron a verlo. La necesidad y el dolor, esa parte emocional, está marcada, está dañada, tiene cicatrices. Y tú y yo podemos llevar actividades lúdicas, podemos llevar un refrigerio, ojo, porque para llevar un refrigerio a un hogar necesitamos conocer la lista de alimentos que tienen los adultos. Porque yo no puedo llegar con un pastel de chocolate, con una crema así, chantilly, ¿qué se llama? Una crema así, guau, deliciosa, redulce, con unas fresas con crema, un poco de chocolatinas, un poco de empanadas y buñuelos, cuando lo que tengo allí son personas con colesterol, triglicéridos, azúcar. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo primero, antes de ir a visitar el hogar, tengo que ir a hablar con las personas encargadas de la parte administrativa, de la parte del cuidado, para conocer cuál es la dieta que tienen los adultos del hogar, para saber qué puedo llevar.
que si hay personas con diabetes, tengo que llevar algún tipo de alimento que ellos puedan consumir y que no les vaya a hacer daño. Si hay personas con problemas de hipertensión, no les puedo llevar alimentos salados. Entonces tengo que llevar algo equilibrado para poderle dar a los unos, pero que también disfruten los otros. Porque qué tristeza para el que tiene diabetes, que le llevan a unos y él se queda mirando y velando. No, que si voy a hacer una actividad lúdica, entonces la prepare para que pueda mirar qué tipos de personas, de acuerdo con la edad, con los temas cognitivos que tengan, se puedan desarrollar. Tengo que ir a hacer una visita previa para poder conocer la necesidad del hogar y para poder saber cuando yo ya vaya, no voy a de improvisar a ver qué me pongo a hacer allá. Hay unos que les gusta bailar, hay unos que les gusta cantar, hay unos que les gusta pintar, hay otros que no les gusta nada y que no los miren. Es, ojo con eso, el poder ir y primero investigar antes de ir a un hogar a presentarnos en la parte de la capellanía. Hagamos la labor de investigar para poder ir y ser asertivos al momento de nuestra visita. Ellos nos necesitan, ellos necesitan ser escuchados. Hay algo muy importante con el adulto mayor. El adulto te puede repetir 10 veces lo mismo porque ha perdido de pronto ya la memoria, porque de pronto tiene un tema de Alzheimer, porque de pronto tiene un tema de demencia y te va a contar 10 veces la historia del pajarito. Usted no le va a decir, pero es que ya van 10, ¿para qué me sigue contando? Escúchalo. Necesitamos llenarnos de mucho amor para poder ir a un hogar. Necesitamos llenarnos de la paz del Señor, esa paciencia que da el fruto del Espíritu Santo, porque ellos necesitan de todo eso para poder que cuando lleguemos allá no les tengamos asco, no los miremos con desprecio. Muchos de ellos de pronto hace rato no se cambian el pañal y pueden estar oliendo orines. Entonces los vamos a mirar con desprecio o me le acerco a este que no huele a nada y a este me le hago a un lado. Este está botando babitas, entonces no me le acerco y a este sí. Cuando yo voy a ir a un hogar, tengo que tener el amor para poderlo hacer. Porque si yo no lo puedo hacer con amor, mejor no vayas. Si ese no es tu llamado, no lo hagas, porque puedes irle a hacer daño a alguien que ya ha sido despreciado, que ya ha sido abandonado. Esta es la labor más hermosa que puede haber, ir donde el adulto a recordarle que Cristo también murió por él. Muchos de esos adultos han sido criados en el catolicismo, católicos apostólicos romanos, agarrados a un crucifijo, agarrados a unas pepitas, que de pronto piensan que los vamos a ir a atacar porque nos sueltan su camándula. Es poderle decir, ah, es que me espera un momentico que yo voy a terminar el rosario, ya voy la pepita 9, no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, bueno, termina y ahorita venimos y hablamos. No lo vayas a decir, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Eso es del diablo, se va a ir para el infierno, no vaya a rezar eso. No, esperemos y luego en las visitas, como le vamos presentando a Cristo, los vamos sacando de esa religiosidad y les vamos mostrando otro Cristo. Les vamos mostrando el Cristo vivo, al Cristo que hay que no ponerle pepitas, pero no vamos a atacarlos por su creencia. Amén. Esa, de verdad, es una de las capellanías más hermosas que puede haber, porque es una de las capellanías donde más se demuestra el amor, porque hay tanta necesidad en ellos, porque hay tanto dolor en ellos, que cuando yo me revisto, estoy lleno, impregnado del amor de mi Cristo, puedo ir a presentarles a Cristo y van a ver en mí el rostro de Él. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Qué capellanía tan espectacular. Enamorados de la capellanía. Mis amados, el tiempo va corriendo y todavía quedan unas. Seguimos con la otra capellanía, pastor. Y esa capellanía les va a dejar muchos pensamientos. Ay, ¿cómo así? ¿Capellanía deportiva? Pues claro. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que cuando Falcao se lesionó no necesitó de un capellán? Él estaba muy mal. Usted se imagina la crisis emocional que tuvo al ver que estaba en su mejor momento y eso, mejor dicho, lo aclamaban por todo lado. Falcao para los hermanitos del Ecuador y para los hermanitos de Venezuela era un colombiano que le estaba yendo re bien, no me acuerdo en qué equipo estaba porque esa no me la sé, pero él estaba súper bien cuando ¡pah! Se lesionó. Y esa lesión duró meses y cuando llegó ya no era el mismo. Y de ahí para allá su vida económica
deportiva, emocional, ¡pra! Se fue. Hoy por hoy es cristiano. Hace rato me dice mi esposo que es cristiano, pero tú te imaginas cuál fue la crisis de él de verse que estaba en su mejor momento y de un momento a otro se le vino el mundo encima. Por aquí teníamos algo con mi esposo que me parece importante que lo conozcamos. Hay muchos equipos en Estados Unidos, en Europa y en Australia que sí manejan la capellanía, que para ellos es importante. Eso no significa que hay un letrero en el bus cuando van viajando. Aquí va el capellán Pepito Pérez con nosotros. No, ellos van con sus estrellas deportivas, pero al interior de su equipo saben que necesitan un apoyo espiritual. Porque el que hizo el autogol, ¿tú te imaginas la crisis que tiene que sentir que por el autogol que hizo su equipo, cómo quedó? El desespero de saber que eso le pudo haber costado una clasificación, le hizo perder los puntos. ¿Cómo se siente? No, ¿y ahorita qué va a pasar conmigo? Esas crisis emocionales, estamos allí los capellanes para ir y decirle, hay otra oportunidad, hay otro camino, aquí no se acabaron las cosas. Tú y yo como capellán vamos allá a darles ese apoyo. Nosotros no vamos a ir a decirles cuáles son las tácticas para que haga un gol, cómo tiene que hacer la chilena, cómo tiene que lanzar desde el punto penal. No, nosotros no somos el director técnico. Nosotros vamos a ir a darle el apoyo en el área donde él necesita, en donde está viviendo su crisis. Aquí hay unos ejemplos, como me dicen, fútbol de Europa, el FC Barcelona, el Porto, tienen capellanes vinculados a su nómina. Y aquí en Colombia, a que no te imaginas cuál. No sé si te la sabes, pero si no te la sabes, ya me la aprendí y te la cuento. El América. El América y el Santa Fe tienen capellanes. Ellos necesitan ese apoyo. En los equipos de fútbol americano, en esos que viven dando golpes para todo, estos sí que tienen capellanes. ¿Por qué? Porque saben cuáles son las crisis. Hay una película, ¿cómo es que se llama la película de fútbol americano? Desafiando a los gigantes. Si no te la has visto, te invito a que te la veas. Espectacular. Y el apoyo que necesita el director técnico de ver cómo se está viniendo a pique su equipo y no saber qué hacer, tiene que refugiarse en Cristo, tiene que refugiarse en una persona que le ayude a llevar esa carga emocional en oración, porque el otro, el capellán no irá a decirle, no, es que la estás embarrando. No, ¿cómo se te ocurre? La estrategia que hiciste este fin de semana llevó al equipo a la pérdida. El capellán llega allí es para escucharle y poderle orientar con pasajes, con textos, con simplemente la escucha y poderle sacar de esa crisis en la cual se encuentra. Los jugadores, los directores, y recuerda, siempre cada persona tiene un ámbito familiar. Así que si el jugador necesita, puede que también esa crisis te esté afectando a su familia y tú y yo también podemos impactar a la familia de los jugadores, de los directores técnicos, de los directores en equipo, de la parte administrativa de un equipo, porque esto no es solo para jugadores, esto es un compendio de personas que están impactadas en el ámbito deportivo. Sigamos. Vamos con la capellanía empresarial. Conozco solamente una empresa en la cual se manejaba el tema de la capellanía empresarial por los temas de turnos, por los temas de las metas, por los temas de las presiones que se manejan dentro de la empresa. Igual aquí en Colombia estamos en pañales en muchos temas de la capellanía, pero en Europa y en Estados Unidos sí nos llevan la delantera, porque las empresas necesitan ese apoyo espiritual. Tú y yo que hemos estado vinculados de alguna manera a alguna empresa, nos damos cuenta de todas las presiones que existen. Si trabajamos con metas, todo lo que vea que hubo, que ya uno está empezando la meta y lo están presionando porque ya se va a acabar el mes. Está acabando el mes y qué horrible porque no he cumplido. Voy en la mitad y ya me están cambiando las metas. No ha terminado una meta y ya me están poniendo otra. Las personas de metas viven sometidas a un tema de presión, a un tema de estrés impresionante. Los directivos
están sometidos para poder dar resultados a un tema de presión importante. Cuando las empresas están con temas financieros de déficit, las empresas, los directivos están llevando a los empleados por las reacciones que tienen, por los manejos que están presentándose, llevan a los empleados extremos. Puede generar problemas de enojo, de ira, de mal trato a los empleados a raíz del ambiente que se está generando en la empresa, y eso mal manejado lo que va a crear es un ambiente de caos y ninguno va a cumplir nada. El ambiente laboral, para poder que todos funcionemos en la empresa, necesitamos un ambiente laboral equilibrado. Y ese ambiente laboral equilibrado se tiene cuando está la presencia del capellán en las empresas. Si tú conoces, tienes acceso a una empresa en la cual, es que mi hijo tiene una empresa muy grande y ve, yo no había pensado que le podía dar apoyo a mi hijo en la parte espiritual en la empresa. Qué bueno que alguien que está en un desespero y uno dice, ve, esta persona siempre ha cumplido, esta persona siempre tenía como buenos resultados, pero algo está pasando. Y yo veo que esta persona, en lugar de cumplir, antes está cayendo en sus metas, o yo veo que esta persona se está volviendo agresiva, o yo veo que esta persona le está pasando algo y esta persona yo la tenía en un concepto diferente. Entonces yo gerente, yo tengo que estar pendiente de las metas, de los insumos, de los proveedores, de los clientes. Yo gerente no me puedo ir a mirar a ver a quién pongo aquí en el hombro de ver o escucharlo o hacer la labor del psicólogo. Entonces yo, si yo conozco una empresa, le puedo decir a mi hijo, a mi familiar, a mi amigo, yo te puedo dar ese apoyo. Yo puedo asistirte en esa parte y poder llevar, por eso es que el capellán a veces es confundido con el psicólogo, porque el capellán escucha. El capellán no va a ir a decirte clínicamente, yo te voy a hacer un análisis. Yo creo que tenés problemas de, no, eso no va a ser el capellán. Lo que va a hacer el capellán es escuchar y orientar basado en la palabra de Dios y poder llevar a la persona a que se calme, a que pueda volver a ver, a que pueda volver a encontrar su norte, a que pueda entender que en ese momentico la angustia lo está desenfocando de la labor que cumple en la empresa y que necesita volver a orientarse y a tener paz que solo la da Cristo para poder seguir en su labor día tras día, que lo que está afectándolo emocionalmente no se vea reflejado en los resultados empresariales. Se necesita esa consejería, ese manejo del estrés, ese manejo de conflictos, porque en las empresas sí que hay conflictos y necesitamos nosotros llevar esa herramienta para poder llevar un programa de bienestar espiritual para los empleados, para los directivos, para generar el ambiente empresarial amable, correcto, apacible, que va a llevar a una empresa a mejorar sus resultados. Un ambiente laboral genial, espectacular, que donde todos estemos contentos, donde todos estemos enfocados, va a generar resultados económicos mejores en las empresas. ¿Viste la labor tan importante que tenemos como capellanes en el área empresarial? Qué desafíos los que nosotros tenemos en cada una de las capellanías. Y aquí hay algo de lo que les hablaba ahorita. La capellanía, de la que sigue, por favor, la capellanía de rehabilitación de las sustancias psicoactivas, lo que normalmente llamamos adicción y alcoholismo. El adicto, el alcohólico, la persona que tiene problemas de adicción, ya sea a los juegos, adicción a cualquier cosa, que uno cree que solamente es el habitante de calle que carga el costal el que necesita, ¿no? Hay un adicto encerrado en su casa que, como no está en la calle, cree que todo está bien. Y ese adicto también necesita. No solamente necesita el que está con el costal en la calle, está el que cree que lo puede manejar. Y tú y yo necesitamos herramientas y aprender sobre el tema de la rehabilitación para poder manejarlo. Yo te decía que habían dos personas, dos tipos, en dos capellanías que tenemos que tener cuidado, en la cárcel y en los centros de rehabilitación. El adicto es manipulador. Ellos saben tocar la fibra, ellos saben hacer
que las personas sientan lástima, saben generar la lástima para poder llevar a la persona al resultado que ellos quieren. Ellos saben llevar a la persona a decir, es que es culpa de, y uno termina llorando con ellos y dándoles la razón. Yo necesito entender en dónde estoy y tener herramientas para el manejo de rehabilitación antes de meterme en un tema de fundaciones o de rehabilitación de adicciones o de alcohólicos anónimos o de ludopatía. ¿Por qué? Porque son temas muy, muy delicados. Si yo no manejo el tema, no me puedo ir a meter a ir a dar un apoyo de capellanía en rehabilitación porque de pronto termino, es que no tengo plata y tengo hambre o necesito desodorante, entonces uno les da la plata, ¿no? No, porque pobrecito, pues no tiene desodorante y para qué compra el desodorante. Resulta que ese es el guardado para ir a comprarse, no sé, un poquito de cocaína o un cachito de marihuana, pero como a mí me dio pesar y yo le creí, cuando yo no entiendo cuál es el problema del adicto y yo le doy dinero al adicto, lo único que estoy haciendo es alimentarle su adicción. Sí es verdad, tienen hambre, sí es verdad, quieren comer, pero el manejo del cerebro, el funcionamiento del cerebro de un adicto es diferente a lo que nosotros creemos. Eso es una especialización en la que nos gustaría poder profundizar con cada uno de ustedes. Es algo espectacular. Sigamos, por favor. Y ya, para ir terminando, una capellanía muy bonita, que es la capellanía ambiental. ¿Se acuerda que lo que yo les decía de que si a uno le da mucha tristeza con los perros, porque vio a un pobre perrito por ahí corriendo como loco y uno dice, en estos días nos pasó algo con mi esposo. Nos fuimos a hacer una vuelta y se nos acercó un peludito muy bonito. Y uno cometió el error de decirle, hola, y el perrito nos saludó y siguió detrás de nosotros. Y ahora nos íbamos a cruzar el semáforo y el perrito allí. Y para donde íbamos el perrito allí nosotros, y ahora qué vamos a hacer, el dolor de ver ese animalito detrás de nosotros. Y uno dice, si yo tuviera una fundación me llevaría todos los animalitos que me encuentro, porque uno siente ese desespero de ver que ese animalito tiene hambre, que ese animalito le puede pasar algo en las calles. Otra cosa, cuando uno ve que van tirando una botella por aquí, un papel por allá, y uno dice, no, esto se puede reciclar, esto daña el ambiente, el plástico, esto. Cuando yo empiezo a sentir cosas por querer mejorar la naturaleza, por querer mejorar el medio ambiente, porque yo quiero llevar arbolitos allá, porque yo quiero que podemos allí, porque yo creo que si sembramos unas florecitas por aquí, vamos a oxigenar. Cuando a mí me llama la atención todo lo que tenga que ver con la flora, todo lo que tenga que ver con la fauna. A mí me llame la atención el tema del reciclaje, a mí me llame la atención el tema de los animalitos. Allí es donde digo, wow, mi llamado es a la capellanía ambiental. Creo que me voy a especializar allí, creo que voy a buscar, creo que me voy a datear para saber qué puedo hacer. A mí me encantaría tener una fundación donde tengamos temas de reciclaje, enseñarle a las personas cómo cuidar el medio ambiente, el reciclaje da para esto, da para aquello, entonces en la medida que tengamos más recursos vamos a mejorar el tema del ambiente. Ahí hay un llamado. Mi amado, necesitamos volver a la pregunta inicial. ¿Qué me mueve? ¿Te mueve el cuidado de los animalitos? Capellanía ambiental. Sigamos, pastor. Y literalmente, como dice un pastor amigo, ya para terminar, descubre tu asignación en la capellanía. Lo que amas hacer. Aquí dirás, ¿cómo así que lo que te enoja? Sí, ¿qué te enoja? ¿Te enoja ver un animalito en la calle y que no tenga refugio? ¿Te enoja que están tirando pólvora y esos pobres animalitos se van a morir de infarto ahí en la calle? ¿Los pajaritos se van a reventar porque tiran pólvora y están haciendo daño? ¿Te enoja? Hay un llamado. ¿Te enoja ver el descuido de un anciano en un hogar? ¿Te enoja ver las injusticias que pasan en la cárcel? ¿Te enoja ver cómo tratan las enfermeras a las personas en los hospitales? ¿Te enoja ver el desprecio de la gente con un habitante de calle? A eso es que se refiere lo que te enoja. Es lo que hace que te mueva, que arda dentro de ti algo. Lo que te va a mostrar cuál es tu asignación en la capellanía. Esos dones que tú tienes,
lo que predomina. Ay, es que a mí me encanta orar por un enfermo. Ya se han muerto algunos, pero no importa, yo sigo orando por los enfermos. Si eso es lo que te mueve, los hospitales, mi hermano. Ese es el llamado en esta noche, a que podamos entender y a que podamos contestarnos la pregunta inicial, a que podamos entender en qué áreas crees que realmente te está llamando Dios, qué te apasiona, qué dones te ha dado Dios. Y eso te va a llevar y te va a conducir por ese caminito del que veíamos al principio. Eso es lo que me va a llevar y me va a direccionar para aquí y para allá por donde me muevo. Espero que con esta introducción en cada uno de los ámbitos de la capellanía hayas podido entender o te haya quedado un poquito de claridad de cuál es tu llamado y en cuál te vas a enfocar. Nosotros como Capellanía en Dios Confiamos, después de terminado este proceso, vamos a hacer, digámoslo, como unos diplomados, unas especializaciones, vamos a profundizar. Aquí vamos a profundizar en uno, pero después de terminado vamos a profundizar en otras de acuerdo con la necesidad que encontremos en el grupo. Si aquí en el grupo encontramos muchas personas que quieren saber de capellanía ambiental, les vamos a dar el diplomado sobre el ambiental para poder que tú y yo tengamos más herramientas y empecemos a cumplir nuestra labor, nuestro llamado y a poner en práctica los dones y talentos que nuestro buen Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Miro a ver si hay preguntas por acá, inquietudes para poder abrir los micrófonos para que levante su manito y en orden podamos hacer preguntas y podamos contestarlas. Si quedó alguna inquietud, alguna duda con respecto al tema, aquí estamos para eso, mi hermano. ¿Ninguna inquietud? ¿Todo claro como el chocolate? Bueno, creo que como quedó todo claro, me alegra mucho que haya quedado claro. Qué bendición. Aquí hay una manito levantada. Abre tu micrófono para poder contestarte, mi Juan José. Y pastora, un abrazo. Solamente decirle a los hermanos que no se olviden llenar la asistencia. Amén, mi profeta, amén. ¿Cuántos van llenando la asistencia? Acuérdese, mi amado, si usted no llena la asistencia, no sabemos que usted estuvo por acá. Pastora, yo no sé por qué no me deja ingresar en ese link, no sé si es porque estoy conectada desde el celular, pero yo le doy clic y no me abre. ¿No te abre desde tu celular? No, es posible que lo Sí. manden como al WhatsApp, o sea, yo le llamaba, no me entra, no sé por qué. Listo, Andrea, ya les pido a mis hermanos que me ayuden enviándolo al WhatsApp para poderlo escribir. Ya lo enviamos al Vale, WhatsApp. sí, gracias. Listo. Gracias. Gracias, mi profeta. Los que están casados, que están con su pareja, también. Mis amados, muchos están 2 o 3 personas desde un solo dispositivo conectados. Por favor, llenen la asistencia a todos. Es que yo estoy con mi mamá y la llené yo. No, llénala tu mami y la llenas tú. ¿Para qué? Porque es la asistencia de ambos, de ambas. Entonces necesitamos que la llenen todos los que recibimos la charla, la clase, la enseñanza, para poder que nos quede ahí el registro, porque si lo llenas tú solo, entonces yo voy a decir, doña María no lo llenó, entonces doña María no vio la clase, y resulta que doña María estaba ahí al lado. Necesitamos que todos la llenen. Ay, es que mi mamá no sabe llenar la asistencia. Ah, bueno, yo que la sé llenar, entonces yo se la lleno por mi mamá con los datos, pero ahí queda la asistencia de los dos. ¿Alguna otra inquietud? Para que sea más. A mi pastora, agradecerle porque quisiera agarrarme a hacer preguntas, pero es que todo estuvo tan claro. Qué tema tan apasionante, mi pastora, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Espectacular. Es un tema muy lindo, de verdad que sí. Queda uno con muchas inquietudes y uno dice, bueno, ¿y ahora por dónde? Pero en la medida que vamos desarrollando cada una de las enseñanzas,
nos vamos a ir inclinando más a algo y nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro llamado. Este es el abrebocas, mi amado. Este es el abrebocas para que tú y yo empecemos a hacernos las preguntas y en la medida que Dios nos da el regalo, ahorita a partir de enero de empezar a profundizar más, te vas a dar cuenta que cuando terminemos todas estas enseñanzas de la capellanía, la vas a tener muy clara y vas a ser muy, muy feliz en lo que Dios te ha asignado. Amén. Pastora, ¿Sí, señor? pastora, es que como tuve que salir en la moto, alcancé a anotar nada más 4. ¿Cómo hago para el resto, para poder anotar el resto? Es que no Nosotros te lo puedo mandamos. anotar. Sí, gracias, pastora, muy amable, ¿no? Nosotros te mandamos el video, la enseñanza para poder que la puedas volver a ver y de las inquietudes que quedes después de verlo, con mucho gusto te lo indicamos, mi pastor Giovanni. Listo. Gracias, pastora, muy amable. Dios le bendiga. Bueno, mis amados, entonces oremos ya para ser despedidos, dándole las gracias a Dios porque es bueno. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de equiparnos. Gracias porque nos sorprendes con tus maravillas. Gracias porque nos ayudas, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estás allí siempre teniendo en cuenta esos pequeños detalles para que cuando hagamos las cosas las hagamos con excelencia. Gracias, mi Señor, porque nos das la oportunidad de nosotros prepararnos para ir donde hay la necesidad, donde están aquellos que tanto necesitan un alivio de parte tuya. Gracias porque viste algo especial en cada uno de nosotros y hoy nos has dotado de más y de más y de más herramientas para que cuando vayamos a esa mies llevemos las herramientas correctas para ir a hacer la labor. Gracias, buen Dios. Gracias por este equipo de hombres y mujeres que han sido apasionados por hacer tu labor. Yo bendigo cada uno, Señor, que hoy destinó de su tiempo para poder aprender. Yo te pido, papá, que les puedas mostrar, les puedas direccionar, les puedas enseñar dónde los necesitas. Dótalos, Padre Santo, de esos dones. Dales más, Señor, de lo que necesitan para cumplir la labor. Envía los recursos, Padre Celestial, para que puedan desempeñarla, Padre Celestial, con excelencia. Envía y júntalos con las personas correctas, Padre, para que puedan hacer un equipo, un engranaje perfecto, Señor, y puedan llevar tu mensaje, tu palabra, tu presencia a cualquier lugar. Y como embajadores tuyos, Señor, lleven esta capellanía en alto porque van a representar al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrándole al mundo que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que no les ha dejado ni les ha abandonado. Gloria, honra y alabanza para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, no olviden que la próxima Amén. clase no es el otro lunes. Ya en el 2025 terminamos. Vamos a volver a pasar el calendario en el grupo para que no haya ningún despistado entre nosotros, porque volvemos el 19 de enero. Pero por si las moscas, por si se nos olvida, entonces vamos a pasarlo otra vez en el grupo. ¿Te parece bien? Amén. Claro que sí, mi pastora, gracias. Bendiciones para todos. Muy buena noche. Dios les Bendiciones. bendiga, un Buenas abrazo. noches, Dios gracias. bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga y les guarde en este Amén, tiempo. amén. Gracias. Dios les bendiga a Amén. todos. Amén. Ya son 18 respuestas globales. Ya tenemos el carito de primera. Ay, mira, lo me salió cuando le dan una. No has cancelado la grabación. Cancelar la grabación. ¿Cómo está, capellán?